Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Nuestro grupo va a explicar sobre la didáctica de las ciencias sociales. Los integrantes somos Wendy Ecos Quispe, Jamino Álvaro Yampa, Esther Cabachoque, Vania Jimena Ramírez Canaviri, Noelia Irene Quispe Aliaga, Laura Rocío Molina Bayo. Bueno, empezando con la primera pregunta, nos dice ¿qué es la didáctica de las ciencias sociales? Es la agrupación de disciplinas que estudian al ser humano como ser social por medio del método científico, de forma diferente a las ciencias físicas o biológicas. Las ciencias sociales agrupan a todas las disciplinas científicas, cuyo objetivo de estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales, por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. Podría decirse que estas ciencias estudian aquello que no es incumbencia de las ciencias naturales. Las personas tienen conciencia y la capacidad de desarrollar representaciones abstractas que influyen en el comportamiento por la interacción social. En las ciencias sociales está rígida por diversas reglas, normas y supuestas como las ciencias naturales. En cambio, trabajan con objetivos facticios, utilizan el método científico con mayor rigurosidad. Las ciencias sociales es entender la dimensión del ser humano como el modo central de la estrategia pedagógica. Las ciencias sociales se compone de la historia, geografía, sociología, antropología y demás. No es posible votar las vivencias y experiencias de la realidad humana, porque ellas son distintas en cada ser de acuerdo con las circunstancias, lugares y tiempos, lo cual impide alcanzar las regularidades y las leyes buscadas por la ciencia. Continuando con la segunda pregunta, es que se entiende por la didáctica de las ciencias sociales. La didáctica de las ciencias sociales aborda desde un enfoque teórico metodológico la enseñanza de las ciencias en el ámbito escolar, su importancia, problemas y los desafíos y las necesidades. Profundiza en la enseñanza de los ejes históricos, geográficos y ético-político, que constituye las asignaturas del área de las ciencias sociales. Es una didáctica muy peculiar, pues a comparación de otras, pertenece a desarrollar capacidades para afrontar con autonomía modelos e instrumentos de investigación, opinión personal e interpretar el problema. Va a continuar mi compañera. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos, ¿cuál es el enfoque cronológico de las ciencias sociales? Bueno, el enfoque cronológico de las ciencias sociales está designada una organización de los contenidos a manera de secuencia. Principalmente está organizada de manera histórica. Es la ordenación y medición del tiempo. Como por ejemplo, empezamos desde minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos y milenios. Esta designa una ordenación de los contenidos a manera de secuencia, principalmente organizada de manera histórica. Bueno, continuando. ¿Cuáles son las características de las ciencias sociales? Esta ordena y relata los sucesos en un orden natural, mediante va sucediendo en el tiempo. Puede ser alterado un relato para generar más interés por la historia a las personas. Se van dejando pistas distintas y señales que hacen posible la construcción. Historiografía. Los acontecimientos deben lograr comprensión y motivación. Continuamos explicando las características de las ciencias sociales. Como primer punto tenemos, estudia el hombre y su pasado. 2. Estudia los cambios geométricos que pudieran haber ocurrido hace miles de años. 3. Son de gran importancia para la humanidad ya que se construye la historia de nuestro pasado.
4. Investiga todas las obras de ingeniería, arte y demás ramas importantes que hayan ocurrido en lo largo de la vida humana. Y como punto 5 tenemos, nos despeja de las dudas. ¿Cómo? Nosotros en algún momento nos hemos preguntado cómo hemos llegado aquí hasta ahora. Si no fuera por esos grandes genios, no estaríamos como estamos. La ciencia social estudia el por qué, el cuándo, dónde, cómo y demás cosas grandiosas que haya hecho la humanidad. ¿Por qué es importante enseñar las ciencias sociales? Por el contexto social y cultural, ya que es importante saber la manera en la que las personas viven o piensan, ya que estas son influenciadas por la sociedad o la cultura en la que ellos se rodean. La historia que nos procede, ya que es importante saber cómo es la manera en la que nuestros antepasados vivían o pensaban. El contexto social o cultural en la que en esas épocas de la historia se vivía. Los diferentes contextos culturales, ya que alrededor del mundo existen diferentes culturas que varían en la manera de pensar, de vivir o de ver el mundo. Conocer los hechos que marcaron el mundo, ya que es importante saber aquellos sucesos que cambiaron la manera de vivir, de pensar o de ver del mundo de las personas. Hoy en día las ciencias sociales siguen teniendo una gran importancia, ya que se sigue aprendiendo en lo que es primaria, secundaria y a nivel profesional, ya que las ciencias sociales en sus diferentes ramas tienen educación profesional en las áreas que son antropología, derecho, política, pedagogía, historia, geografía, antropología y entre otras. ¿Qué es y para qué sirven las ciencias sociales? Las ciencias sociales son aquellas que estudian el comportamiento humano desde sus orígenes, ya que recopilan toda la información y conocimientos que se tiene desde los orígenes del ser humano, para saber la manera en la que ellos pensaban, la manera en la que ellos vivían y la manera en la que ellos se adaptaban al mundo. ¿Para qué sirven las ciencias sociales? Sirven para entender la manera en la que el humano se comportaba en las diferentes épocas de la historia, la manera en la que ellos vivían, la manera en que ellos se relacionaban y las diferentes maneras en las que ellos se adaptaban al mundo, ya que muchos sucesos históricos o muchas anécdotas que pasan alrededor del mundo son consecuencia de la sociedad o de la cultura en la que las personas se rodeaban o se rodean. Ahora vamos a continuar con la pregunta: ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Las ciencias sociales debe ser entendido como un conjunto de conocimiento estructurado mediante el cual se fomenta la realidad para poder ser comprendida. Por ejemplo, las ciencias sociales no procede del mismo modo que procede las ciencias naturales. Las ciencias naturales hacen primeramente la observación, la identificación, la experimentación, la formulación y la transformación. Ahora, las ciencias sociales no pueden proceder del mismo modo que las ciencias naturales. Las ciencias sociales no buscan la observación, porque su objetivo no es la transformación. Ahora, lo primero que se busca en ciencias sociales es la interpretación. ¿Y para qué buscan interpretar? Para que puedan comprender. ¿Y para qué buscamos comprender? Para explicar. Porque es diferente a la manipulación o controlar. Entonces, podemos decir que esos son los tres grandes objetivos de la ciencia natural: interpretar, comprender y explicar. Ahora, esos tres grandes objetivos pueden unirse o sintetizarse en un grande objetivo, que es analizar.
Ahora vamos a ver qué es lo que se analiza. Podemos decir en analizar que el ser humano es el primer punto de partida y punto de llegada. Y si no se encuentra el ser humano en el análisis, queremos decir que no se está hablando de ciencias sociales. Ahora, el ser humano está presente en el mundo y sus fenómenos. Por lo tanto, el mundo y sus fenómenos hacen parte de una realidad humana. Ahora, vamos a decir que analizar tiene tres partes importantes, que es el ser humano, el mundo y sus fenómenos, la historia y la realidad social. ¿Y qué es realidad social? La realidad social es un conjunto de relaciones excelentes entre los seres humanos en el mundo, que también forma con sus fenómenos a través de su historia. Podemos decir que las ciencias sociales son un conjunto de conocimiento que son estructurados y sistematizados, que buscan analizar, interpretar, comprender y aplicar a la realidad social. Las ciencias sociales también tienen las disciplinas. Como podemos ver aquí, tenemos la disciplina que es historia, geografía, economía, antropología, ciencia política, como también la lingüística. Ahora vamos a hablar sobre la pregunta ¿qué se enseña en ciencias sociales nivel primario y secundario? La malla curricular sobre la educación primaria y secundaria está conformada por trimestres, que son 3 trimestres. Y en la primera en el primer trimestre se avanza la colonización española, sus causas, consecuencias, la forma de explotación en los pueblos de Ayala, la resistencia de los pueblos originarios en la colonia por su conservación del territorio, movimientos independientes en el Alto Perú, hasta la primera asamblea constituyente como la creación de la República de Bolivia, espacios territoriales, las causas, pérdidas, la organización política, la Revolución Federal, sus principios y las finalidades, su organización política, la cultural de los pueblos el centro y el sur de Ayala. Eso sería en cuanto al primer trimestre. Y en el segundo trimestre se avanza lo que es invasión europea, sus causas y consecuencias nefastas en la diversidad económica y la productiva, los movimientos de la resistencia de los pueblos, las organizaciones políticas, sociales, culturales del Estado Plurinacional de Bolivia. Y en el tercero avanzan lo que es movimientos de los pueblos originarios sociales de mujeres y hombres en Abya contra la exclusión política, social y explotación de la mujer. También hablamos en el tercer trimestre sobre las guerras internacionales que sucedieron en el siglo XX, como por ejemplo la guerra del Chaco, del Pacífico, del Acre. Y también avanzan lo que es las leyes de protección de niña, adolescente y la despatriarcalización en mercados dentro de la Constitución Política del Estado. Ahora vamos a responder cómo se enseña en las ciencias sociales. Un profesor de ciencias sociales debe poseer primero que nada conocimientos básicos pero sólidos de la historia y sobre todo contemporánea,
queda está presente en mayor medida en la enseñanza secundaria de geografía, de historia, del arte, de la economía y también alguna aproximación de la sociología, la antropología, la política o el derecho. Ahora hablamos de un autor que es Francisco Gijao, que nos habla del objetivo. El objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales es lograr que la persona sea capaz de hacer una reflexión comprensiva acerca de su acontecer individual, inmerso en su entorno social, resultado de un proceso histórico a lo largo del cual los grupos humanos han construido las formas de vida. El profesor debe enseñar con materiales o herramientas de trabajo que él selecciona y utiliza para vehicular didácticamente los contenidos de su clase. El profesor, primero que nada, debe planificar cada una de las clases y de esa manera introducir a las técnicas y los métodos para que su clase pueda ser dinámica y tenga mayor comprensión de lo que se quiere impartir. Aquí tenemos opciones que el profesor puede tomar en cuenta, como por ejemplo los talleres sobre investigación en el que no se da un tema, una temática a desarrollar en particular, donde el estudiante forma actitudes respecto a la investigación. También tenemos el teatro que se puede asignar una parte de la historia para que ellos actúen, donde el escenario, siendo los compañeros, tengan una mayor comprensión del mismo. También puede ser realizar juegos de simulación en función al tema, que se realicen juegos que se adapten al tema. Hablamos también de las conferencias como un congreso, una reunión, un interés, una temática en interés, ¿no? Con un propósito de aprender y discutir temas y trabajos que giren alrededor de un asunto concerniente. También hablamos de los trabajos de investigación que lo realizan de forma individual para la investigación correspondiente. Los debates también es una opción donde se pueda discutir acerca de un tema en el que exponen sus ideas y defienden sus opiniones o intereses. Bien, ahora continuamos con la segunda pregunta, que es, ¿cuál es el discurso didáctico de las ciencias sociales? La didáctica en las ciencias sociales, como la del resto de las asignaturas, ha crecido y ha amparado a las concepciones curriculares dominantes en cada momento histórico. Es de cierta manera la hija del currículum y las teorías que se vinculan. El currículum como construcción social surge y se modifica la reforma a partir de un conjunto de circunstancias históricas y los intereses sociales. Se refleja, o al menos así se pretende, que en las prácticas educativas, de donde se emergen los problemas, es que estudia la didáctica, tal como la construcción social históricamente determinada constituye un sistema a través del cual se toma decisiones sobre aquella parte de la cultura que se considera conveniente que las nuevas generaciones conozcan y aprendan en la escuela para integrarse a la sociedad. Un sistema curricular tiene dos etapas que ahí podemos ver en pantalla. La primera, que es la etapa que corresponde básicamente a la administración. También tenemos la segunda, que corresponde fundamentalmente al profesorado. En la literatura curricular angajosa es frecuente denominar el diseño de currículum a la primera parte o la primera etapa, mientras que en la segunda se le denomina la del desarrollo e implementación del currículum. ¿Qué estrategias conoces o se pueden aplicar para enseñar ciencias sociales? La enseñanza de las ciencias sociales debe incluir la exploración de preguntas abiertas que desafíen el pensamiento de los estudiantes. Otras estrategias de enseñanza
es orientar discusiones de grupo constructivas. Los maestros pueden aprender a utilizar en grupos pequeños apuntes para su aprendizaje, tareas sencillas que preparen a los estudiantes para que puedan participar y contribuir en sesiones y clases más amplias. Las ciencias sociales deben comprometer la participación activa de los estudiantes, no solo en el aula, sino en la comunidad. También insertar las actividades que realizan los alumnos, fomentar la participación e involucramiento de los alumnos, hacer uso explícito y claro del lenguaje, promover uso autónomo y autorregulado de los contenidos por parte de los alumnos. También se considera fundamental la interacción entre alumnos como otro recurso valioso para la adquisición de conocimientos. Para finalizar, tenemos preguntas sobre el contenido investigado. Dentro del campo epistemológico de las ciencias sociales, ¿qué aspectos encontramos? ¿Por qué es importante estudiar el pasado en las ciencias sociales? ¿De qué manera afecta a las ciencias sociales la incorporación de temas representativos que la sociedad plantea? El objeto de estudio de las ciencias sociales, la realidad social, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál debería ser la finalidad básica de la enseñanza de las ciencias sociales? Gracias.